Les damos una especial bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde de jueves a uno de nuestros nuevos espacios con la conferencia que tenemos el día de hoy. Hemos invitado a las personas de Martinexa, quienes nos van a acompañar con la conferencia que estamos viendo en este momento en pantalla. Tenemos invitado a Eddie Castro como conferencista, a él y a Martinexa y a Hugo puntualmente. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Para los nuevos, ya saben que cada semana este espacio de los jueves lo compartimos con todos nuestros amigos, seguidores, compañeros que giran alrededor de la comunidad que tiene ASIS. Esta conferencia como tal la grabamos y se transmite en el canal de YouTube, que entre otras no lo estoy viendo, veo que se está grabando, pero no el canal de YouTube. Le pido a Diego que hagamos la transmisión en vivo para YouTube para que quede el registro de la charla. Muchas veces las personas siguen haciendo seguimiento de la conferencia como tal, con posterioridad al día que nosotros tenemos la presentación, y pues eso es muy importante. En el canal de YouTube, en cualquier momento, mi compañero Diego también en el chat dejará el enlace para que ustedes lo puedan tener en cuenta y pues lo puedan seguir usando, viendo y bueno, todo lo que gira alrededor del tema. Recuerden que este espacio de los jueves está abierto para ustedes, para la comunidad. Pueden ofrecer y enviar sus charlas, que en la medida que el tiempo lo permite, damos rotación para que puedan participar en estas charlas de actualización profesional que le damos a todos nuestros afiliados, amigos, cercanos. ¿Y qué más quiero comentarles? Aprovechen y miren también en nuestra página de ASIS el evento que tenemos la próxima semana sobre Redúcate. Estaremos reunidos durante toda la semana alrededor de los temas de plataformas virtuales de aprendizaje. Este es un evento muy académico que durará, pues, o estaremos de lunes a sábado en la franja del mediodía. Y al final del día tenemos un taller cada día con un tema diferente, pues muy importante e interesante alrededor de la educación virtual. Quienes tengan preguntas de esta conferencia, las pueden ir dejando durante la conferencia en el chat. Al final las estaremos solucionando las inquietudes que se tengan. Y bueno, pues no siendo más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Invito a mi compañero Diego para que nos presente a Eddie, y a Eddie también bienvenido y muchas gracias también por estar aquí. Adelante, Diego. Hola, muy buenas tardes. Les quiero presentar a nuestro conferencista Eddie Castro. Eddie Castro es ingeniero en ciencias de la computación con estudios en gerencia de proyectos y computación aplicada al sector financiero. Cuenta con experiencia conectando el mundo de la tecnología en el de los negocios, la cual ha adquirido como gerente de proyectos de software, consultor SAP, Business One, auditor de tecnologías de la información, formando parte del equipo de auditores internos del banco ING en Madrid, y finalmente como ingeniero preventa. Ha participado en proyectos de diferentes industrias como banca, telecomunicaciones, retail, gobierno, salud, agricultura, entre otros. Actualmente trabaja como director de arquitectos de soluciones en Martinexa para Latinoamérica, en donde tiene a su cargo liderar al equipo que realiza el dimensionamiento de proyectos y diseño de arquitecturas tecnológicas que cumplan con las necesidades de los clientes. Adicionalmente, es catedrático universitario en la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces, acá les presento un poco la hoja de vida de nuestro conferencista Eddie. Gracias, Diego. Eddie, bienvenido. Entonces, adelante con tu presentación. Listo, muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto a todos. Primero, gracias por estar por aquí. Entonces, voy a robarme aquí el control, o si me pudieras dar, creo que tengo deshabilitado compartir mi pantalla. Diego, dejemos de compartir lo que tienes para que pueda Eddie comenzar con su presentación. Ahí ya puedes, Eddie, compartir tu pantalla. Todavía estamos De viendo hecho, la tuya. creo que está deshabilitado que yo pueda compartir. En los 3 puntitos y ya eres como anfitrión. Ah, listo. Ya estoy aquí. Dale, perfecto. Ahora te la robo. Uh-huh. Perfecto. Entonces ya estamos por aquí. Excelente. Entonces,
Ahí estamos, el nombre de la conferencia es The Data Journey, captura, visualiza, gobierna. Digamos, son 3 puntos especiales o 3 puntos por los que tenemos que pasar, digamos, en este viaje de los datos como tal. Vamos a ver un poco y centrarnos en esos 3 aspectos y luego amarrar un poco, digamos, cómo es que todo esto al final tiene sentido con esta parte de gobierno de los datos. Y al final, pues bueno, dejo un espacio ahí para preguntas, así que si tienen algunas preguntas las pueden ir anotando para el espacio del final o las pueden ir dejando en el chat y bueno, después ya vamos revisando pues las preguntas que estén por ahí para irselas resolviendo. Entonces, típicamente, digamos, tenemos esa parte de capturar datos, visualizar los datos y gobernarlos. Sin embargo, muchas veces tenemos algunos problemas cuando seguimos este orden. Así que una de las propuestas que les voy a hacer en esta conferencia, digamos, es cambiar ese orden de visualiza y captura. O sea, primero visualicemos, primero tengamos claro, digamos, qué es lo que vamos a necesitar, cuáles son los requerimientos de la organización y luego ya empecemos a trabajar con los datos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener un orden mucho más adecuado, digamos, dentro de nuestra organización y un orden mucho, pues, con pasos y con políticas mucho más claras para que podamos aplicar de una forma transversal toda la parte de gobierno del dato. Entonces, empiezo por la parte de visualización. En la parte de visualización tenemos que tomar en cuenta los objetivos de la empresa. Entonces, ¿a qué me refiero aquí con esta parte de objetivos de la empresa? Primero, definitivamente estar centrado en los usuarios finales. Eh, digamos, tenemos que tomar muy en cuenta qué es eso que están haciendo los usuarios, cuál es el contexto en el que estamos, cómo están utilizando los datos, digamos, puede que los estén utilizando de una forma directa o no, pero eh, de alguna forma pues ya están realizando algunos procedimientos o utilizando algunos datos. Cuando los están utilizando es súper importante saber ese momento correcto para llevar la información. O sea, hay múltiples proyectos, por ejemplo, hay algunos proyectos y aquí depende muchísimo de la industria, ¿no? Pero hay algunos proyectos que sí requieren ese tiempo real. Por ejemplo, si ustedes están en una parte de retail, una industria, digamos, que está haciendo ofertas de marketing y que tiene que hacer ofertas cuando el usuario llega a una tienda, o ustedes están en alguna institución, digamos, que tiene que hacer un análisis de fraude, detección de fraude, por ejemplo, entonces nos interesa poder tener ese contexto de los datos y poder aprovechar esa información lo antes posible y en el momento correcto para poder mitigar ese impacto que podría estar teniendo un ataque, digamos, fraudulento como tal. ¿Y para qué vamos a utilizar los datos? Al final, si necesitamos alguna información, pues es con algún fin, con alguna toma de decisiones, con algún proceso que va a depender de esa información como tal. Entonces, ¿qué nos va a dar todas esas respuestas a las interrogantes? Poder tener en cuenta al usuario final. Y de hecho, digamos, parte de lo que hacemos en el día a día, por ahí mencionaban que dentro de las actividades está poder dimensionar algunos proyectos y poder, digamos, llevarle a nuestros clientes esa parte de una arquitectura específica, un servicio específico que va a resolver las necesidades y que los vaya llevando hacia una organización que sea guiada por datos. Tenemos que tomar en cuenta, digamos, eso que es lo que necesita el usuario. Todas esas estrategias, digamos, de storytelling que podríamos estar teniendo. ¿Y con qué me refiero con storytelling? Que muchas veces tenemos un mismo dato y ese mismo dato, dependiendo de quién lo consuma, podemos eh, hacer como énfasis en alguna parte o en otra, o bien pues mostrar algún resumen, mostrar alguna gráfica, mostrar algo muy especializado para ese usuario final como tal. Entonces, de ahí tenemos que partir de tener claros cuáles son los objetivos de la empresa. Los objetivos de la empresa, de nuevo resumo, están dados por estos usuarios finales, están dados por el contexto en el que se va a utilizar la información y respondiendo principalmente a estas 3 interrogantes. Hay múltiples estrategias para poder aprovechar los datos y aquí estamos recordándoles, estamos en la capa, digamos, de visualización, en ese primer punto que les decía que era la parte más importante. Entonces, no solo es el uso de los datos, no solo es tener la información como tal, sino es poder aprovecharla y sacarle el máximo provecho. Entonces, hay muchas formas, digamos, también de interacción. Por ejemplo, aquí vemos una práctica muy común últimamente,
o bueno, al menos una práctica está empezando a hacer tendencia, que es un video wall, digamos una pared, donde hay diferentes datos, donde hay muchísima información relevante también para la toma de decisiones, donde las empresas pues exponen esos datos para que todo el mundo o todos los colaboradores estén familiarizados con la información y empiecen también a tener esa interacción, empiecen a poder dar algunos inputs, eso lo vemos en la parte aquí de la izquierda, digamos. Ya no es solo consumo, digamos, hoy en día estamos hablando de la necesidad de tener autoservicio, la necesidad de que el usuario pueda conectarse a alguna plataforma y pueda ya empezar a extraer información. Y esto solo lo vamos a lograr, y bueno, más adelante cierro, digamos, la idea, completo la idea, pero solo lo vamos a lograr teniendo un correcto gobierno, porque de lo contrario se nos va a desorganizar por completo el quién está accediendo a la información, tener esas barreras, digamos, de seguridad que al final es cierto, yo quiero ser ágil, yo quiero darle pues, los datos y que los datos estén accesibles de la mejor forma para mis usuarios, pero tampoco quiero tener brechas de seguridad y tampoco quiero estar en incumplimiento legal en algunos casos con privacidad de datos, ¿no? También aprovechamos la parte de smartphone, digamos, hoy en día prácticamente el teléfono ha sido parte del día a día y estamos con el teléfono desde que empezamos el día hasta que finalizamos. Entonces hay muchísimas formas de consumir también y aprovechar esos smartphones y también de dar ciertos inputs. Entonces yo ya no solo tengo los típicos tableros que puedo visualizar y consumir información, o peor aún, digamos, esos típicos reportes estáticos que se generaban cada cierto tiempo, sino que yo constantemente quiero tener herramientas para filtrar, quiero tener herramientas, botones que yo pueda utilizar, ir agrupando, poder pues estar interactuando con esos datos, y tener esa forma de yo también poner mi información y yo también requerir la información de la forma en que la necesito, ¿no? Ahí hablamos de la interacción. Hay múltiples herramientas, digamos, hay herramientas específicas para esto, herramientas que seguro ya muchos de ustedes están familiarizados, donde pueden estar teniendo esa constante información, pero aquí lo importante es yo tener claro qué tableros necesito, yo tener claro qué herramientas necesito o qué herramientas le voy a dar a mis usuarios y muchas veces no solo a los usuarios, sino que también a clientes finales, porque al final depende del giro de negocio de la empresa. Podemos ir más allá y podemos ir a clientes finales que también van a demandar cierta información y teniendo eso claro, yo ya voy a tener mucha más idea, yo voy a tener, digamos, ese camino de qué información es la que debería capturar, que es el siguiente paso que vamos a ver. Entonces, ¿a qué me refiero con la parte de storytelling? Y también aquí haciendo una pequeña analogía. Digamos, me imagino que todos están familiarizados con un tablero de un vehículo, un carro como tal. Si ustedes se ponen a pensar la cantidad de sensores que tiene un vehículo, la cantidad de componentes eléctricos, bueno, principalmente los modernos, ¿no? O sea, tal vez los de hace algunos años eran componentes más mecánicos, pero hoy en día, digamos, hay sensores en las puertas, hay sensores midiendo temperatura de diferentes fluidos, hay sensores que, no sé, incluso los de parqueo, ¿no? Todos los de retroceso, hay cámaras, hay sensores de proximidad, ¿no? Son múltiples componentes que están constantemente tomando información, procesando esa información y haciendo algo con la información, no necesariamente nos la están mostrando. ¿Por qué no nos la están mostrando? Porque la mayoría de esos datos pues no son relevantes. Si ustedes conectaran, digamos, un escáner a un vehículo, encontrarían datos de en qué momento aceleró, cuál ha sido la velocidad máxima, cuál ha sido, no sé, alguna falla, algunos sensores, algunos códigos, pues tiene múltiples componentes eléctricos dentro del motor también, que realmente al conductor no le importan o no le interesan. Son datos que funcionan muy bien cuando alguien va a hacerle servicio a su vehículo, pero no los estamos viendo constantemente. Y aún así, los que sí le interesan al conductor tienen una forma de presentarse y es ahí donde tenemos que tomar esas estrategias de storytelling. Por ejemplo, aquí vemos que hay dos agujas, digamos, están las revoluciones por minuto. Esas son es información que constantemente estamos viendo, estamos evaluando en el vehículo para ver qué tan revolucionado va. Tenemos la información de la velocidad, que es súper relevante también para poder saber a qué velocidad estamos circulando, información de la temperatura de la gasolina. Pero, ¿por qué no hay más agujas? ¿Por qué no está, por ejemplo, una aguja que tenga 0 y 1 para cada una de las puertas para saber si está abierta o no? Posiblemente no es relevante esa información. Lo que me interesa es que tenga una alerta, por ahí hay alguna alerta de una eh, puerta abierta, por ahí hay alguna alerta de que, por ejemplo, el freno de mano está
activados, pero a mí no me interesa estar viendo diferentes luces o diferentes eh, datos que me estén diciendo, mira, esto si está en verde es porque está cerrado, si está en rojo es porque está abierto y constantemente estar viendo esa información. Lo mismo pasa cuando le estamos exponiendo esa información a diferentes departamentos dentro de la empresa, a diferentes clientes como tal. O sea, yo tengo que saber cuál es esa forma correcta para poderle mostrar la información. Y eso va a venir de poder tener los datos limpios y con calidad para que yo pueda confiar en esos datos, para que yo pueda exponerles información y para que yo pueda confiar que si tengo que hacer alguna transformación, si tengo que hacer alguna limpieza, algún filtro de información, esos datos van a venir de una fuente confiable, van a venir con procesos que están, digamos, automatizadas, aparte de revisión constante de calidad, va a estar automatizado ese linaje de los datos y que yo voy a poder saber de dónde vino, qué proceso lo transformó y cómo es que llegó a ese tablero, cómo es que llegó a ese dispositivo que está consumiendo hoy en día la información. Y a veces no siempre más información o estar mostrando más información es lo mejor, ¿no? Esto es lo que vemos en esta caricatura como tal, que me llamó mucho la atención, digamos, y va muy relacionada al tema, donde tenemos el dashboard aquí en la izquierda, activo el dashboard que está aquí, en la parte izquierda, y donde tenemos algunas gráficas, algunos pies, algunos otros indicadores, tenemos aquí otros pies, tenemos más colores y tenemos todo, y si se dan cuenta, bueno, aquí hay una gráfica hasta abajo que va decayendo. Entonces pregunta, bueno, tiene un montón de KPIs, ahora podemos darle seguimiento a un montón de cosas, y alguien pregunta, bueno, ¿y qué es ese KPI que está hasta abajo, que tiene una tendencia hacia cero? Y pues el otro compañero le contesta, ¿no? Es que también entendemos todos los demás KPIs que están. O sea, mientras más datos estamos agregando, mientras más estamos pues aportando y saturando información al usuario, tampoco va a ser la mejor forma, sino que tenemos que tener una estrategia correcta de contar las historias, de contar los datos. Ese es el primer punto, tener claro qué es lo que voy a visualizar, tener claro qué son esos datos que voy a necesitar, tanto para una analítica descriptiva, una analítica, digamos, que es simplemente visualizar datos, es yo poderme conectar a una herramienta, a una plataforma que me centralice los datos, como para temas de analítica predictiva, donde yo tal vez estos tableros, pues lo que voy a tener es cierta interacción, o voy a tener interacción entre diferentes equipos, porque también puedo llegar a un proceso, o sea, lo que buscamos cuando estamos trabajando con datos es poder llegar a un tema de automatización, un tema de poder confiar tanto en los datos que los sistemas empiecen a operar entre ellos, yo poder saber qué información es la que es relevante para determinado sistema y entregarle esa información y esos resultados de forma correcta. Entonces, esta es la parte de visualización, digamos, es el primer punto, definitivamente es lo que nos va a ir guiando de todo este viaje de los datos, es lo que nos va a dar ese fin, o tener ese objetivo claro, digamos, de qué es lo que queremos buscar, para luego poder pasar a un tema de captura de información. O sea, aquí es donde realmente llegamos a ese punto más del lado, digamos, de ingeniería, más del lado de procesos, del lado de conexiones, del lado de arquitectura, donde empezamos a ver cómo ordenamos todos estos datos. Yo tengo claro el fin, ahora empiezo a llenar mis arquitecturas, a llenar mis plataformas de datos. Entonces, aquí hay un ejemplo de qué es lo que típicamente sucede en una organización, cómo es que se van obteniendo los datos. Y tenemos, si lo ven aquí del lado izquierdo, tenemos cuatro, digamos, diferentes fuentes de datos o diferentes plataformas de donde podrían estar viniendo los datos. Esto a modo de ejemplo, obviamente en una organización pues van a haber muchas más, van a haber múltiples fuentes que podemos estar llevando a la organización y diferentes orígenes también de datos en función de nuestro giro de negocio. Entonces, asumamos que esta primera, digamos, es datos que yo estoy descargando, datos que me llegan desde una organización externa. La segunda podría ser datos de mi página web, interacciones que está pudiendo tener un usuario, por ejemplo, un usuario interno, un usuario externo, un aplicativo que yo estoy utilizando. La otra podría ser, bueno, si nos vamos a una industria que está bastante avanzada, podría ser, no sé, algún dispositivo de IoT, algún dispositivo de data tal vez no estructurada, data que no necesariamente está en un formato, digamos, tradicional de filas, columnas. Y también podemos tener archivos, los típicos archivos, documentos de Word, Excel, documentos, no sé, audios o imágenes que podríamos tener muchas veces en nuestra computadora
y que en algún momento pues se les hace backup, se almacenan, se llevan ahí a algún lugar, pero luego nunca se utilizan, ¿no? O sea, al final son archivos, son datos que podrían ser importantes y que si yo tengo el fin en mente, ese objetivo de qué es lo que yo quiero visualizar, fácilmente puedo ir hacia atrás y ver de dónde puedo obtener esa información y no importa cuál sea el origen, yo debería poder capturar esos datos. O sea, hoy en día tenemos una versatilidad en las arquitecturas de datos, en las arquitecturas, plataformas modernas, digamos, que nos permiten aprovechar prácticamente el 100% de los datos de una organización. Por ahí les doy un dato, digamos, hoy en día el 90% más o menos de la información que se genera en una organización es data no estructurada. Es data que se está generando en emails, en documentos, en los mismos equipos están generando bitácoras, y pues muchísima información que no es la que estamos almacenando en esa típica base de datos o en ese típico servidor de datos que tenemos. Entonces, es información que podemos aprovechar, es información que nos puede ayudar a tomar mucho mejores decisiones, que nos puede ayudar a ser mucho más eficientes y eso evidentemente tiene un fuerte impacto económico. Entonces, digamos, tenemos que tener ese panorama de poder capturar esa información. Estamos, digamos, en este segundo punto de capturar datos, poder capturar cualquier información sin importar dónde es que se encuentre o cuál sea el origen, cuál sea su tipo de dato. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la organización típica? Digamos, regresando un poco al ejemplo. Descargamos los datos, aquí puede ser que sea, no sé, algún documento, ese documento pues lo llevamos tal vez a una base de datos, le hacemos algún proceso y bueno, eso nos genera un informe. Y dejamos ahí el informe, esto podría ser un flujo, digamos, que cada cierto tiempo corre, que yo automatizo, hay alguna tarea que me da algún trabajo, o puede ser pues uno de esos típicos procesos que se corren durante la noche, para no estar, digamos, obstruyendo algunas otras actividades del día a día y que al final pues me generan un reporte y listo. Luego viene, y esto ni siquiera tiene que ser el mismo departamento, ¿no? Esto podría ser documentos que el departamento de finanzas está descargando y que aquí los mete en un Excel. Típicamente eso termina sucediendo en las organizaciones, que meten información en Excel y luego ahí la procesan y ahí hacen cierto tratamiento. Y al final terminan obteniendo pues ya ese reporte, ese resultado, que es lo que estaban buscando y listo. Luego puede ser que venga otro departamento, tal vez es el departamento de IT, y entonces aquí lo que hace es que, no sé, hace algún proceso o alguna visualización y bueno, de nuevo tiene otro resultado por ahí. Luego viene otra fuente de datos y hacen lo mismo, ¿no? Aquí lo ingestan, aquí tal vez hay un proceso que ya lleva los dos datos, digamos que esto sí podría ser, digamos, un departamento de IT, donde típicamente pues tiene más control sobre las plataformas y hace algunas mezclas ahí de datos, lleva de una a otra. Y bueno, al final todo esto termina siendo parte de un proceso que termina en este mismo resultado. Y bueno, y en alguien más viene otra fuente de datos y esta fuente de datos, pues tal vez sí, la almacenan directamente en una base de datos, digamos que es un audio. Ese base de datos, no sé, hacen algún proceso ahí de empaquetado y de nuevo tienen datos para construir. ¿Qué es lo que pasa? Que si se dan cuenta, incluso cada una de estas líneas o cada uno de estos flujos de datos tiene colores diferentes porque están aislados uno con el otro. Asumamos que esto es un escenario, digamos, donde el departamento de IT tiene control, pero hay muchos escenarios y típicamente, digamos, lo que nos topamos, lo que se topa eh, mi equipo, digamos, en el día a día, cuando está llegando a hacer consultas con empresas, con diferentes instituciones, es que a veces, digamos, cuando vamos con ciertas áreas de negocio, digamos, con el área de finanzas o con el área de mercadeo, dicen, ah, sí, es que yo utilizo tal aplicación y aquí agarro los datos y hago esto y esto y esto. O llegamos con un equipo, digamos, de Business Intelligence o un equipo de finanzas que generó su propia área de ciencia de datos y empieza a hacer modelos analíticos. Dicen, ah, yo lo que hago es que descargo tales documentos y bueno, los llevo ahí a mi computadora o yo instalé un servidorcito por ahí en R que me está funcionando o en algunos casos dicen, bueno, yo estoy utilizando una plataforma ahí en la nube y subo los datos. Entonces ya no hay esta trazabilidad de la información y eso nos va a impedir o nos va a hacer que tengamos reprocesos, por ejemplo, cuando estemos viendo el tema de visualización. Puede ser que aquí en cada uno de estos reportes o entregables finales estemos tomando información muy similar, o puede ser que la información que estábamos ingestando, digamos, de esta fuente, podría haber enriquecido este documento de aquí o este entregable final, pero no lo estamos viendo porque son departamentos que están prácticamente divorciados. Esto típicamente sucede
o es una práctica que se conoce como Shadow IT, donde los diferentes departamentos pues crean sus propios flujos, crean su propia forma de operar, y muchas veces estamos perdiendo información, estamos no capturando la información correcta en el momento correcto, porque también sucede en algunos casos que la información, digamos que aquí habría, no sé, podríamos tener, me voy a inventar, 100 columnas. Esto lo descargaron, lo convirtieron en este documento, almacenaron de esas 100 columnas, 20 columnas, porque eran lo que realmente le interesaba a ese departamento, y las otras 80 las perdieron, o sea, las eliminaron, dijeron, esto no me sirve, se acabó. O bien el requerimiento de negocio de hoy en día utiliza solo una parte de la información, y como la tiene que transformar y tiene que ponerla en cierto formato, en cierta base de datos, con lo que tengan ellos para operar, ya sea lo que IT les entregó o lo que ellos decidieron utilizar, pues es un proceso que que ocupa espacio, número uno, y segundo, que lleva cierto procesamiento. Y entonces en esa línea, pues desechan el resto de información, cuando podríamos en algún momento futuro utilizar algunos datos. ¿O qué otra cosa pasa? Típicamente, digamos, en un departamento de IT, un departamento de Business Intelligence que tiene un Data Warehouse, tiene una columna, y por ejemplo, digamos que es una columna A y una columna B, pero realmente lo que el negocio le pide, o todos los reportes, o todo lo que le ha pedido en los últimos 2 años, es otro campo, que es la suma de A más B. Y así es como generalmente lo solicitan. Entonces lo que hacen es que en el Data Warehouse, y cuando centralizan la información o cuando lo lleva a una plataforma centralizada, lo que hace es almacenar el campo C, que ese campo está como calculado como A más B. ¿Qué pasa si mañana, no sé, cambia el negocio, cambia radicalmente, o no radicalmente, pero la tecnología y la competencia y todo avanzando mucho, y ahora necesitamos un campo que sea A por C, o un campo que sea A menos, perdón, A por B, o un campo que sea A menos B? No podemos descomponer ese valor de C. O sea, si no almacenamos los datos originales, simplemente es imposible hacer como esa ingeniería inversa y poder saber cuáles eran los valores originales, que hoy en día pues sí los estoy requiriendo. Lo que me va a tocar es empezar a almacenarlos o hacer transformaciones que son súper complicadas, porque yo estoy viendo cada uno de estos flujos o cada uno de estos procesos que estoy tomando en cuenta para la ingesta de los datos y para capturar esos datos de forma aislada, pues estoy pues resolviendo temas muy puntuales como que en el día a día que me permitan llegar lo más rápido posible a este entregable, porque no estoy teniendo ese famoso gobierno que me permita, digamos, tener esa visión total de los datos que yo estoy utilizando. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? Es poder tener una estructura, una gestión de datos maestros, digamos, que sea transversal, y esto es parte también, digamos, de lo que tenemos que hacer aquí más del lado tecnológico, del lado técnico, digamos, de ingeniería como tal, donde yo tenga en una etapa inicial claro cuál es ese punto que quiero visualizar, hacia dónde quiero llegar, qué objetivos tengo. En función de eso, yo ya puedo construir esta capa central donde yo gestione los datos, digamos, de forma centralizada, donde yo tenga diferentes zonas. Digamos, hoy en día lo que típicamente está sucediendo es que dentro de una misma plataforma yo tengo diferentes zonas, yo tengo diferentes esquemas pues ya preestablecidos, pero que tampoco me limitan a que sea una típica base de datos rígida, una base de datos que me impida, digamos, almacenar cualquier tipo de información. ¿Por qué? Porque el punto número uno que yo quiero almacenar aquí es la parte de datos cruz. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ir a capturar los datos? No los voy a capturar pues de forma individual y llevarlos y hacer una transformación. Y si se dan cuenta aquí, hasta aquí está el proceso de almacenamiento. Aquí posiblemente nunca hubo un proceso de almacenamiento, solo se visualizó. Entonces, no tenemos, digamos, ese punto inicial que es poder capturar datos crudos como tal y almacenarlos. ¿Por qué almacenarlos? Principalmente porque hoy en día la tecnología es barata, principalmente porque hoy en día la tecnología nos permite aprovechar esos otros formatos y que no necesariamente me tengo que ir a una arquitectura enterprise con un appliance especializado y, no sé, tener múltiples procesos y temas burocráticos previo a poder almacenar un dato. Yo puedo almacenar el dato crudo como tal. ¿Eso qué significa? Que si aquí yo tengo algún archivo, típicamente un documento, algún CSV, algún eh, documento, pues yo lo puedo almacenar. Si yo tengo un audio, yo lo puedo almacenar. Si yo tengo, pues sí, una tabla, ¿por qué no? Una tabla con filas, columnas, mi transaccional definitivamente
va a seguir generándose a través de una base de datos, todos mis sistemas, mi ERP, mi CRM, todos estos, mi sistema de nómina, pues va a tener una base de datos por detrás. Entonces, también poderlo almacenar, también poderlo llevar hacia esa plataforma que me centralice los datos. ¿Cuál es la diferencia? Que yo aquí, digamos, estoy yendo al origen directamente, yo estoy almacenando la información tal y como viene. O sea, yo no estoy aplicando ninguna transformación, yo estoy teniendo la capacidad, digamos, en este punto tecnológico de plataforma, de almacenar la información en su formato crudo. ¿Qué información? Pues en una etapa inicial, toda esa información que yo ya definí que necesito utilizar. ¿Por qué? Porque en la parte de visualización sé que hay un objetivo de negocio, sé que hay usuarios finales que ya me respondieron cómo lo hacen, qué es lo que hacen, cuándo lo hacen, y en función de eso, yo ya sé qué datos son los que tengo que ir a traer. ¿Qué puede pasar ya en una etapa avanzada? Digamos, en una etapa donde yo tengo pues ya múltiple información o que está funcionando bajo este esquema ordenado, bajo este esquema de gobierno, que es el punto que nos hace falta, y que yo eh, pues ya tengo, digamos, mi esquema y mis procedimientos validados. Lo que puede suceder es que yo tenga un nuevo requerimiento. Entonces voy a volver a requerizar al punto de visualizar, veo, entiendo el requerimiento y agrego un nuevo dato adicional. Ya teniendo ese orden de cómo es que lo voy a ingresar, ya teniendo pues esos componentes de gobierno, que son los que vamos a ver digamos, más adelante, pero esos procedimientos que me van a permitir tener confianza en lo que yo estoy almacenando aquí como tal. Luego hago ciertas validaciones, entonces posiblemente aquí haga limpieza, haga, no sé, algunos filtros, defina definitivamente, digamos, cómo es la forma en la que voy a consumir esto, pero aquí, digamos, cuando me refiero a filtrar, no me refiero a que yo voy a modificar el dato original, sino que me refiero a que voy a crear un esquema que va a ir a traer ese dato original y lo va a transformar para que yo lo pueda consumir, pero dejándome el dato original. O sea, yo no quiero eliminar esa fuente cruda de los datos. Yo no quiero eliminar ese dato que llevé por primera vez a la plataforma y que ya pasó por mis procesos y que ya confío en que ese dato está correcto. Yo quiero poder hacer esa validación, yo quiero poder hacer estos esquemas de calidad y algunos esquemas, digamos, de datos. Y hay organizaciones, digamos, que nos hemos topado con validaciones o limpieza de datos que es bastante sencilla y que aún así no se realiza, como por ejemplo una fecha de nacimiento posterior a la fecha actual. O sea, son datos que definitivamente no se pueden dar, son datos imposibles, no puede que alguien haya nacido dentro de 2 días o el siguiente año. Hay algunos datos que son fáciles de validar, como por ejemplo números de cédula, o sea, números de identidad, números que tienen, digamos, ciertos dígitos verificadores. Yo debería tener esos procesos de calidad para poder validar esa información antes de poder dar esos datos o de servir esos datos para que los consuma ese usuario final, ese usuario que me está visualizando la información como tal. Entonces, una vez yo ya he pasado, digamos, por esta validación como tal, o esa capa de datos validados, yo ya puedo pasar a la parte de servicio de datos. Digamos aquí, puede que no termine almacenando, sirviendo todos los datos, puede que en algunos casos pues, simplemente sea alguna validación para dejarlos ahí en reposo, dejarlos listos para cuando tenga digamos, me sirven para algún proceso, me sirven para hacer cierta validación o me sirven para confirmar algo, aunque no necesariamente los esté sirviendo, no los estoy consumiendo, pero son parte de algún proceso de la organización. O sea, puede que no los termine visualizando, pero tal vez este audio, por ejemplo, es parte de este proceso. Va por aquí atrás, hago cierta transformación, cierta limpieza y aquí lo sirvo como tal eh, para que el usuario pues, final ya los pueda consumir. ¿Qué es importante aquí? Que este servicio sea lo más ágil posible. O sea, yo aquí, si estamos hablando en tiempo, por ejemplo, algo que no puede pasar es que yo vaya a la capa de visualización, que yo valide el requerimiento, que llegue un usuario y que me diga, mira, necesito tal dato, necesito poder visualizar tal información. Y que yo empiece a provisionar infraestructura, que empiece a hacer desarrollos para conexiones, que yo empiece a hacer múltiples pasos burocráticos o pasos que son súper lentos y cuando yo llegue a la parte de servicio y él ya pueda tener sus datos que hayan pasado, no sé, 8 meses, 12 meses. Probablemente ya como se está moviendo, en especial en algunas industrias muy particulares, el negocio y la tecnología hoy en día, lo más probable es que para cuando yo le empiece a dar ese servicio de datos al usuario, ya no lo necesite, porque ya el requerimiento haya cambiado. Entonces,
Tenemos que ser lo más ágiles posibles y empoderar a toda la organización para que también ellos mismos puedan entrar a los datos. ¿Y cómo hacemos eso? Realmente lo hacemos con la parte de gobierno. O sea, ya no necesitamos o no queremos que alguien esté por detrás teniendo como ese control de los datos y que ese dato es mío y no te lo voy a dar, o ese dato solo lo puedo validar yo y ese dato pues nadie más lo puede ver. O sea, lo que queremos es esa democratización, digamos, de los datos, esos datos que tengan calidad y que cualquier persona pueda llegar. Entonces, a eso nos lleva la parte de gobernar como tal, o sea, el gobierno. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, digamos, en gobierno? Aquí les doy un dato. Que ahí está. Pues en 2023, digamos, y eso es ya casi estamos en ese año, las organizaciones que promueven la compartición de datos gobernados y de calidad van a superar a sus competidores en la mayoría de métricas de valor para el negocio. ¿Eso qué nos está diciendo? Que si somos una organización que ya está promoviendo ese acceso a los datos, esa democratización que les estoy hablando, y que son datos que adicional a que yo los estoy compartiendo, tienen calidad, entonces voy a superar esas métricas. O sea, yo voy a ser una de esas empresas que es competitiva. Yo voy a ser una organización que realmente está hacia adelante, digamos, que está en esa parte de innovación y no me voy a empezar a quedar rezagado. No me voy a empezar a quedar sin aprovechar esos datos, sin permitir esa agilidad en los datos como tal. Y esto, pues obviamente, se ve impactado en toma de decisiones, en impacto financiero, en temas de procesos, en temas de todo tipo, ¿no? Entonces, importante aquí quedarnos con este dato, 2023, eso es ya, o sea, si no hemos empezado a democratizar los datos, si no tenemos procesos hoy en día de calidad de los datos, si no tenemos acceso constante a la información, pues tenemos que empezar ya, tenemos que empezar hoy mismo, si se puede, ¿no? Entonces, pues podrán preguntarse ustedes, bueno, ¿y por qué podrían fallar algunas de estas eh, iniciativas, digamos, de gobierno como tal? Uno, que típicamente se tiende a creer, digamos, que cuando estamos hablando de gobierno, estamos hablando de tecnología, exclusivamente de tecnología. Definitivamente hay un componente tecnológico detrás. Definitivamente hay un componente de que esto tiene que ser soportado por alguna plataforma, ¿no? Que tiene que ser soportado, yo les hablaba hace un momento, de permitir guardar datos crudos, de permitir filtrar todo tipo de información. Si yo no tengo esa plataforma, pues no voy a poder seguir avanzando. Pero esa plataforma, esa parte tecnológica, digamos, es el mínimo. Ahora vamos a ver una gráfica donde vemos algunos otros componentes comparados, pero tenemos también otro tema como procesos, por ejemplo, las personas que están involucradas. Entonces, un error es creer que esto es tecnología, que yo voy a adquirir una herramienta de gobierno del dato, que yo voy a adquirir una plataforma y listo, ya todo se arregló, yo ya soy de esas empresas que va a ser súper competitiva. No, realmente hay otros factores que tengo que tomar en cuenta. Falsas expectativas. O sea, muchas veces cuando se vende, digamos, esta idea de gobierno, se vende como que es todo mágico y todo así súper fácil. Yo pongo gobierno, defino 2, 3 políticas y se acabó. Ya con eso yo ya tengo acceso a la información. No, tampoco es así. Realmente es un proceso que lleva cierto asesoramiento, lleva digamos, ese proceso de evangelización de la organización, culturizar a todas las áreas, no solo a las áreas tecnológicas, no solo a las áreas que están en constante acceso a los datos, sino que es realmente un cambio en toda la organización como tal. Entonces es ahí donde también tenemos que tener claras las expectativas de que es un proceso que nos va a ayudar, sí, es un proceso que es prácticamente obligatorio hoy en día, todo está muy guiado a los datos, sí, pero tampoco es un proceso que es mágico y que de un día para otro pues nos va a hacer los cambios como tal. Y eso unido a la parte de transformación, hay que hacer una transformación digital como tal. O sea, muchas veces también está asociado toda esta parte de gobierno a la transformación digital de la organización. Al final podemos tener múltiples puntos de datos que tampoco estamos aprovechando, algunos procesos que realmente no están digitalizados hoy en día. Vamos a veces en las organizaciones que llegamos y hay que llevar un papelito que no sé quién hizo a mano y que se lo da no sé quién, y entonces ese papelito se entrega en otro lugar y ese se engrapa a otro lugar y bueno, un tema súper lento
que no está digitalizado, que no nos permite tampoco aprovechar datos, porque es un papelito que se hizo a mano y que se pierde y que saber ni dónde terminó, yo no puedo aprovechar esos datos, ¿no? O sea, también tiene que ir asociado a una transformación dentro de la organización. Pero bueno, si queremos ver algunos datos como tal, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que típicamente falla? El 62.5 de las iniciativas, digamos, fallan por personas. O sea, son las personas las que no están adaptándose al cambio, son las personas las que no están, digamos, listas para toda esta parte de gobierno y transformación y poder tener esa capa de gobernabilidad completa como tal. La parte de procesos, estamos hablando de un 30%, o sea, si se dan cuenta aquí, de nuevo vamos a la métrica de que la tecnología posiblemente sea lo que menos debería preocuparnos. Y además, plataformas hay muchas, tecnología hay mucha, la tecnología cambia. Entonces, que mañana salgan 2, 3 nuevas aplicaciones que van a permitir tener ese gobierno transversal, que la aplicación XYZ, pues ahora involucra también herramientas de gobierno y me va a facilitar la gestión de la tecnología es solo el 7.5%. ¿Puede fallar? Sí, también puede fallar, definitivamente. Pero donde nos tenemos que centrar es en esos cambios en las personas, en esos cambios en los procesos, o sea, en poder hacer un análisis de toda la organización, donde yo ya tenga claro, y ahí parte el análisis, digamos, de hacer un entendimiento completo de qué es lo que yo debería estar visualizando con esa parte visualiza, luego la parte de qué es lo que debería estar capturando y cómo debería estarlo capturando, y después de eso ya podemos hablar de un tema de gobierno, de un tema de tener una estructura como la que les mostré hace un momento, con una gestión centralizada de los datos donde yo pueda definir ciertas políticas. Entonces, tenemos que tener claro estos dos puntos. Digamos, aquí está la parte de productores de datos. Esto es lo que yo voy a ir a consumir como tal. Tenemos la parte de consumidores de datos. Esto es lo que yo voy a ir a visualizar al final. Y aquí tenemos la parte de gobierno en el centro, ¿no? Entonces, tenemos temas de data development, tenemos temas también de base de datos, digamos, toda la parte de gestión de operaciones de bases de datos. Tenemos un componente de seguridad. Yo por ahí les hablaba y les decía, miren, tampoco queremos exponer los datos y tampoco queremos llegar a tener ese autoservicio y ese autoservicio a que todo el mundo pueda conectarse y que todo el mundo tenga los datos, sí, aquí súper bonito, y comprometer la seguridad. O sea, yo tengo que tener autoservicio, sí, pero con ciertas políticas de enmascaramiento, con ciertas políticas de restricción de acceso, con ciertas políticas también, incluso de almacenamiento de datos, porque hay datos que yo no puedo estar almacenando por temas de privacidad, y dependiendo del país en el que esté, me van a aplicar ciertas políticas también de privacidad o no. Toda la parte de Master Data Management, esta es la capa, digamos, principal que yo les hablaba cuando hablábamos en la parte de captura de los datos. Toda la parte de Data Warehouse, Business Intelligence, más allá de Data Warehouse, también hoy en día, pues todo ese Data Lake como tal, un Data Warehouse moderno, que es súper costo eficiente con las tecnologías de hoy en día, principalmente si estamos cloud, pues poder tenerlo, poder dar servicio a través de los datos. Todos estos son los puntos, digamos, que el gobierno del dato, que yo cuando implemente, digamos, un gobierno centralizado, un gobierno de la información, nos va a permitir tener, pues, esos componentes como tal. La parte de gestión de contenidos, gestión de documentos, poder también tener acceso desde ese lado, poder tener acceso desde esa información como tal y poderla gestionar en un lugar centralizado. Algo súper importante que va más allá de los datos y que muchas veces se queda fuera es toda la gestión de los metadatos. O sea, estos metadatos que me van a decir principalmente la trazabilidad del dato, me van a decir todo ese linaje de la información desde que estoy llegando hacia un punto, digamos, desde que estoy ingestando, integrando ese dato hasta que lo estoy consumiendo, cómo es que se ha comportado, quién ha hecho ciertas transformaciones. Si yo lo muevo de una plataforma a otra, yo debería estarme llevando esos metadatos para poder tener esa trazabilidad siempre. La parte de data quality, eh, hablamos de autoservicio, hablamos de visualizar, hablamos de tomar decisiones basadas en datos, hablamos de generar historias por medio de estrategias de storytelling. ¿Qué pasa si yo cuento esas historias, si yo le presento información a los usuarios, si yo tengo esa pared llena de datos que les mencionaba hace un momento, que van a ser diferentes inputs, tengo diferentes KPIs, pero mis datos por detrás no tienen calidad? Pues estoy tomando decisiones basadas en datos que son con baja calidad o datos que son erróneos. Entonces tampoco me puedo permitir eso. Tengo que tener un proceso integral
que abarque toda la organización con gestión de datos, con gestión de calidad de la información como tal. Y esto va a estar también asociado a un tema de arquitectura de datos, que las arquitecturas de datos pues van a soportarme todo esto que yo necesito. Esto va a depender de mi industria, va a depender del giro de negocio en el que estoy, va a depender de múltiples factores, y esos factores lo que van a hacer es que yo tenga una arquitectura, por ejemplo, que soporte datos en tiempo real. Yo tengo una arquitectura que soporte grandes volúmenes de datos porque yo soy, no sé, una empresa financiera, una telco que está generando múltiples millones de datos al día incluso, y yo tengo que poderlos almacenar todos. Soy una organización que tiene que tener una arquitectura que soporte redundancia de datos porque tengo procesos críticos. Mi soporte es alta disponibilidad. Son arquitecturas que al final trabajan con datos y que me van a permitir tener todo este ciclo, digamos, de los datos como tal dentro de mi, mi gobierno o mi capa, digamos, de gobierno, que es esta capa a la que yo quiero llegar y la que quiero que ustedes lleguen con idea de hoy, digamos, de la importancia que tiene. ¿Qué beneficios me va a traer? Que al final me van a decir, bueno, esto suena como que podría ser algo de trabajo y me has contado varias cosas, pero realmente no sé qué me beneficia. Bueno, uno de los puntos que hemos estado platicando es reducción de costos. Esto está asociado al siguiente punto, digamos, toma de decisiones. Si yo tomo decisiones óptimas, si yo tomo decisiones acertadas, yo voy a tener un impacto financiero en mi organización. Pero eso me va a llevar a reducir costos. Yo puedo ser costo eficiente con las arquitecturas, eso pues también me reduce costos desde el punto de vista tecnológico. Con la parte de toma de decisiones, muchas veces son tomas de decisiones que tienen un impacto financiero pues inmediato, o sea, yo tomo una decisión de, por ejemplo, cuánto tengo que aprovisionar o cuánto tengo que comprar, y eso me va a impactar directamente en mi bolsillo en temas de almacenamiento, en temas de optimización de toda esa cadena de suministro, y eso lo puedo hacer por medio de tomar la información de los datos y predecir cómo es que se va a comportar el mercado. Yo puedo reutilizar datos y al final esto viene en un impacto también en toda la parte de Shadow IT. Yo puedo estar teniendo, digamos, también fuga de dinero al final. Si dentro de la organización tengo al final 3, 4 plataformas que gestionan datos porque cada departamento decidió utilizar su propia plataforma, y cada departamento decidió ir por su camino porque no hay un gobierno centralizado que les diera ese orden o que les diera esas políticas de qué es lo que deberían hacer. Cada uno puede ser que esté almacenando los mismos datos o puede ser que yo tenga ya una arquitectura centralizada, un data lake centralizado que todo el mundo tenga acceso, pero como no tengo un catálogo de datos, porque no tengo una persona que es dueña de los datos, un Chief Data Officer, el Data Owner, digamos que son algunos roles, algunas figuras que van surgiendo ahí con el tema de gobierno, y a medida que lo van implementando, pues va saliendo esa necesidad de tener esos perfiles. Yo no estoy reutilizando los datos. ¿Por qué? Porque alguien viene y dice, ah, bueno, yo aquí voy a ingestar el dato de ventas. Eso podría ser el departamento financiero. Y viene el departamento de marketing y dice, ah, yo necesito el dato de ventas, lo voy a llevar aquí. Y viene el departamento de ventas y dice, bueno, me voy a poner ahí mi dato de cuánto vendí y pone las ventas también. Y al final resulta que yo tengo las ventas en 3 lugares diferentes. En el mejor de los casos, me suma exactamente lo mismo, un dato es exactamente el mismo, a veces puede que no. Entonces yo en lugar de tener una plataforma que centralice datos, lo que tengo es un desorden total y al final el típico término que se utiliza es un pantano de datos en lugar de un lado de datos y yo pues prácticamente no estoy reutilizando esa información. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Tener esa política clara de que alguien tiene que ir a consultar el catálogo de datos, mira si ya está la información disponible, si tiene acceso, si no tiene acceso, solicitárselo a la persona que es dueña de ese dato. Esa persona pues le va a dar acceso, le va a definir cómo es que están calculados X, Y, Z campo, cómo es que debería consumir esa información. Podría darse el caso, por ejemplo, de que yo tuviera, no sé, un campo que diga promedio, pero era un promedio simple, un promedio ponderado, un promedio de qué tipo. O sea, al final hay múltiples formas de calcular un promedio y si yo no tengo esa explicación dentro del catálogo de cómo es que está calculado el dato, yo no voy a tener clara esa información como tal de cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, esto también me lo va a permitir un gobierno y es un beneficio que me va a dar el gobierno como tal. Y luego la parte de cumplimiento, en algunos casos algunas industrias, en algunos países, yo tengo que tener cierto cumplimiento en cuanto a los datos, en cuanto a privacidad de la información, en cuanto
Eso, ciertas políticas que yo tengo que seguir. Yo tengo que seguir ciertos procedimientos también, y si yo no tengo un gobierno que me permita definir ese tema, digamos, de obtener ese cumplimiento como tal, puedo tener algunos problemas incluso legales. Listo, otra frase por aquí. Hasta el 2025, el 80% de las organizaciones que busquen escalar mediante negocios digitales van a fracasar. ¿Por qué? Por no aplicar un enfoque moderno en el gobierno de los datos y su analítica. O sea, del 80% de las organizaciones que van a escalar o que busquen, digamos, que en algún punto se den cuenta de que tienen que digitalizarse, que tienen que tener esa transformación digital como tal, y quieran hacerlo, si no aplican un gobierno, un enfoque moderno en el gobierno de los datos, van a fracasar. O sea, si se dan cuenta, un 80% es un número bastante considerable, es un número importante a considerar. Entonces, mensaje aquí, digamos, si ustedes están en una organización que quiere ir más allá, que quiere digitalizarse, que quiere expandirse por medio de la digitalización de los servicios, y es algo que pasó muchísimo ahora en pandemia, ¿no? O sea, si se dan cuenta, muchos tenían su típico canal de ventas tradicional y empezaron a tener plataformas de e-commerce, empezaron a llegarle a clientes por otro mecanismo, empezaron a escalar y empezaron a buscar cómo aumentar esas ventas, cómo llegarle a diferentes clientes por medios digitales, porque era lo que les quedaba, era lo que estaba funcionando en este momento. Todo estaba cerrado, países cerrados, el mundo cerrado, no había prácticamente ninguna interacción. Entonces empezaron a digitalizarse, pero no con un enfoque moderno de datos, no con un gobierno, sino que fue un poco a la fuerza, ¿no? Muchas de esas empresas ya se ordenaron, ya aplicaron gobierno, ya crecieron, ya ordenaron sus datos, ya pues van por el buen camino. Otras ya lo tenían mucho más estandarizado, mucho más aplicando, digamos, las políticas y buenas prácticas, entonces iban por buen camino, pero muchas otras se quedaron con ese desorden, con esa pues, digitalización a medias, digamos, o muchas otras pues, no lo lograron hacer, se quedaron con medios tradicionales y ahora ven que todo se está moviendo por medios digitales. Los bancos, por ejemplo, muchos ya empezaron a tener prácticamente todas las operaciones por canales digitales, y los que no lo tienen aún, pues por estar como que a la vanguardia, digamos, o seguir con lo que está siendo la tendencia hoy en día, lo hacen de una forma que no aplique gobierno, y eso les da pues múltiples problemas y muchas veces termina en un fracaso como tal. Entonces, de nuevo, 80%, un dato considerable para tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué enfoque tendríamos que tener? Digamos, un gobierno del dato proactivo. Es un poco lo que deberíamos estar haciendo y lo que deberíamos estar buscando. Entonces, el gobierno del dato es el que da inicio a la cadena de valor del dato. O sea, el dato nos puede aportar muchísimo, el dato nos puede generar mucho valor en la organización, pero tenemos que tener un gobierno como tal que nos ordene. Tenemos que podernos integrar con otras tecnologías. Hablamos muy poco, digamos, del tema tecnológico. Les expliqué más a grandes rasgos de cómo deberíamos estar capturando datos o qué otras tecnologías podríamos estar utilizando para visualizar, pero aquí lo importante es que todo esté integrado, o la mayor parte de cosas estén integradas como tal. Automatización de procesos, definitivamente, automatización de procesos que van a ir dados por ese gobierno que va a definir las políticas, que va a definir el cómo debería hacerlo. Un enfoque colaborativo, empoderando a la organización. Por ahí les hablé de que deberíamos, o una de las tareas era evangelizar y culturizar, digamos, a toda la organización, sin importar de qué departamento fueran, porque al final todos van a estar relacionados con los datos, todos van a ser parte de esos usuarios finales que utilizan los datos, que generan los datos, que aprovechan los datos. Un enfoque incremental guiado por casos de uso, por eso les hablaba también de ir primero a entender cuáles son esos temas o sus casos que tengo que visualizar, eso que los usuarios están haciendo. Cuando ya tenga los casos de uso, ya los empiezo a plantear. Si tengo muchos, tengo que priorizar, tengo que ir uno por uno, teniendo, digamos, claro cuál es el objetivo en cada uno de ellos, pero poder ir en un enfoque incremental. No me sirve de nada intentar hacer implementaciones de plataformas gigantes y llevar todos los datos si no lo voy a hacer, si no voy a lograr obtener resultados rápidos, porque al final los sponsors, todas las personas que están detrás esperando resultados se van a desesperar. Están invirtiendo, y no solo recursos económicos, digamos, que tiempo, procesos y todo, y no ven ese retorno, no ven para qué les está ayudando. Democratización y autoservicio gobernado, lo que les hablaba, poder tener ese autoservicio, poder tener esa capacidad de que los usuarios o que los datos lleguen, digamos, al usuario final, y que el usuario pueda llegar a la plataforma y consumir los datos sin ningún inconveniente.
monetización de los datos. Definitivamente es algo que tenemos que tener en el enfoque. Si yo no estoy aprovechando los datos para tener una mejor toma de decisiones, para poder aprovechar y ser más competitivo, ahí posiblemente tenga algún enfoque, no sé, de otro tipo, ¿no? Pero al final esto se transmite en ser mucho más eficiente y eso es monetizar por los datos como tal, tener un impacto financiero. Y tener un repositorio de metadatos como eje del ecosistema. Era lo que les mencionaba hace un momento. Si yo quiero saber esa trazabilidad del dato, yo quiero saber cómo se utilizan, yo quiero saber datos sobre el dato, definitivamente tengo que estar gestionando los metadatos y eso es uno de los puntos que muchas veces, digamos, es más complicado dentro de la organización. Y bueno, ya para ir cerrando, digamos, a qué queremos llevar, qué es lo que todas las empresas deberían tener como fin, es poder aprovechar esta iteración y este ciclo constante de los datos, que nos han escuchado los términos de DevOps, por ejemplo, la parte de MLOps y toda esa parte que termina con Ops como tal, y es poder tener Machine Learning y toda esa parte de operacionalización del Machine Learning, desarrollo y la operacionalización del desarrollo. Pues también podemos tener data y la operacionalización de la data como tal. Entonces, hay constantes entregas, deploys, monitoreo que tengo que estar haciendo yo porque los datos van cambiando, tengo que ir haciendo pruebas, tengo que tener diferentes planificaciones, tengo que hacer desarrollos también sobre los datos en función de los requerimientos de negocio, que es esta parte de visualizar como tal, que les decía, que es lo que vemos aquí del lado izquierdo, y esto nos va a atender o nos va a generar valor al negocio como tal, que es lo que deberíamos estar buscando como organización, y es la parte de monetizar los datos, y que todo esto de aplicar gobierno, de poder ir a capturar los datos en función de lo que yo quiero visualizar, pues tenga sentido para la organización. Entonces, esto es un ciclo constante e iterativo que yo tengo que seguir y seguir y seguir hasta lograr aprovechar esos datos y poder satisfacer todos los requerimientos de negocio como tal. Así que, bueno, eso era un poco, digamos, lo que tenía para hoy, para cumplir aquí un poco con el tiempo de más o menos 60 minutos que me habían pues solicitado. Paso a la sección de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna pregunta por aquí en el chat. Si no, Gracias, Eddie. Igual abrimos el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta directamente. Y Eddie, no sé si tú estás viendo ahí el chat, claro que eso fue hace rato. sí. Estaba viendo por aquí que Carolina pregunta que de dónde tomamos los datos. La verdad es que mi error que no puse la fuente bibliográfica, la referencia bibliográfica. Dame un segundo a ver si la logro conseguir ahora y te la escribo aquí en el chat. Y si no, voy a estar poniéndome aquí en contacto con Asís para que te puedan hacer llegar la referencia. No sé si hay alguna otra consulta mientras tanto, mientras estoy buscando la referencia. Y los invitamos exacto, el micrófono o por el chat pueden hacer sus preguntas. ¿Están súper tímidos o quedó todo supremamente claro, Eddie? Vamos a ver, aquí Carolina tiene otra pregunta. Entonces, si, para que todo el mundo se las leo. Si es una empresa, digamos, que empieza desde cero, entiendo, no tiene pues prácticamente nada de gobierno, y que su madurez de analítica es básica. Entiendo que aquí en analítica básica se refiere a una analítica descriptiva, tiene algunos dashboards, tal vez algunos reportes. ¿Qué sugeriría para empezar un gobierno de datos? ¿Qué tipo de elementos se deben tomar en cuenta? Entonces, te diría, lo primero es tener claro ese enfoque incremental, o sea, ir caso de uso, por lo que decía de que muchas veces se quiere abarcar todo el enfoque y todas las políticas y definir todo, y al final eso puede tomar mucho tiempo antes de que se empiecen a ver resultados y que se empiece a buscar o a tangibilizar, digamos, ese esfuerzo que se hizo. Entonces, ¿qué sugeriría yo? Uno,
hacer un estudio de cuáles son esos casos de uso principales, o sea, cuáles son esos usuarios, esos departamentos donde definitivamente necesitan más ese consumo de datos o están más solicitando ese acceso a la información como tal. Luego priorizarlos. De ahí posiblemente, digamos, en algunos casos no sea tan fácil priorizarlos, pero una de las mejores formas de hacerlo es viendo a través de una matriz que genere un impacto y una viabilidad. Por ejemplo, si es algo que me va a impactar muchísimo en la organización, pero que yo tengo que ir a traer datos que tal vez no capturaba o si los datos están en alguna plataforma o algún servicio al que yo no tengo acceso por un tema de licenciamiento, por un tema, yo que sé, que tengo que adquirir algún servicio que sea caro o no tengo esa viabilidad porque hoy en día no tengo la plataforma para poder procesar esos datos. Entonces, tal vez esos dejarlos en hold, digamos, hasta que yo vaya creciendo mis arquitecturas. Por el contrario, si yo tengo algunos casos que ya tengo todos los datos, pero que el impacto que yo estoy viendo va a ser bastante bajo respecto a otros, entonces también debería dejarlos en hold, debería estar buscando esos quick wins como tal. Ya que tengo esos quick wins, ir caso iterativo, o sea, ir caso por caso, de forma iterativa, ¿no? Entonces, tomo un caso, digo, ok, ¿qué es lo que yo necesito para automatizar esta parte de los procesos? Ir a capturar los datos, como bien decía en la presentación, ir a traerlos, si es que ya los tengo, si es que no los tengo, poder buscar si son datos que están disponibles públicamente. Muchos datos pues, no se generan en mi organización, pero sí puedo tener acceso a ellos. Puedo tener acceso a datos como, por ejemplo, no sé, Google Places, datos de clima, datos que estén ahí disponibles. Y por otro lado, empezar a implementar temas de política del dato, o sea, de las políticas como tal, ¿no? Posiblemente las más básicas, tal vez generar un catálogo, generar un estudio de calidad del dato y por lo menos con los nuevos procesos que yo estoy integrando, ya que vayan con cierta calidad. Ya después me voy retroactivo, pero que los primeros tengan cierta calidad, que los empezar a tener esa trazabilidad y eso posiblemente sí esté asociado a algún tema de tecnología, pero puedo utilizar algunas tecnologías como por ejemplo, no sé, una base de datos de grafos o si yo ya tengo una plataforma que me permite hacer eso, pues poder llevar esa plataforma. Entonces, resumiendo un poco, es uno, tener claro esos casos de uso que más se van a ver beneficiados por la parte de gobierno, ir a validar si tengo ya los datos, si ya los estoy llevando, si ya los estoy almacenando, si mi proceso hoy en día pues, es lo suficientemente eficiente, y luego aplicarle esas políticas básicas. ¿Cómo aplico esas políticas básicas? Pues principalmente guiándome por algún estándar, como por ejemplo los estándares que son publicados por DAMA, el DMBOK, por ejemplo, y a través de eso, pues empezar a aplicar, al menos para ese caso de uso end-to-end, esas políticas, esos estándares que la parte de gobierno pues me va solicitando. Luego ya voy creciendo, ya voy integrando otros casos de uso de tal forma que vaya abarcando el 100% de la organización. Voy a ir aquí con otra. ¿Qué estrategia recomiendo para que la empresa cambie la cultura y vean la importancia de los datos, teniendo en cuenta que es una empresa tradicional? Esa pregunta está interesante. La primera estrategia que yo recomiendo es un tema de entrenamientos. Entrenamientos, obviamente no ir a hablarles de qué es gobierno del dato y de, no sé, temas técnicos, sino entrenamientos que sean más al estilo talleres, ¿no? Entrenamientos que sean eso, como un workshop donde permita verle a las personas que son como influenciadores dentro de cada área, de cada departamento, o esas personas que son tomadoras de decisión, que les permita abarcar ese ciclo de vida completo del dato, que tengamos ejercicios que sean básicos, o sea, algo que nosotros hemos hecho como tal, digamos, dentro de la empresa, dentro de Martinexa, es poder generarles eh, ese ciclo de vida completo a diferentes áreas gerenciales, por ejemplo, que ellos vean el valor que tendría poder tomar una decisión aprovechando los datos o haciendo un estudio de los datos y viendo cómo el llevar esos datos hacia una plataforma, el tener acceso constante a los datos, agrega un valor como tal a la organización. O sea, que ellos puedan ver con algo muy sencillo, digamos que un ejercicio que les diga, mira, aquí tenés estos datos, aquí vamos a hacer alguna transformación, aunque sea de copiar y pegar algún código por ahí, aunque sea algo como muy, muy básico, que ellos vean cómo fue su proceso con un procedimiento normal de toma de decisiones versus ese procedimiento tomado, digamos, por medio
de evaluar los datos como tal. Y ahí ellos van a ver una diferencia, ellos van a ver un cambio y eso es uno de los puntos como tal. Otro punto es poder mostrar esos casos iterativos, como también decía, siempre hay un departamento o un área que están dispuesta a dar como ese primer paso y a través de esos casos transversales de la organización, que ellos vayan viendo cómo ese proceso o ese departamento que cambió esos procesos, pues van teniendo un crecimiento, van teniendo un mejor enfoque, van siendo mucho más eficientes y eso al final, pues dentro de la organización va como de boca en boca, ¿no? Van diciendo, lo que están haciendo allá, lo que está haciendo tal persona, está interesante. Entonces ya van pidiendo pues ciertos talleres, van pidiendo como que les cuenten qué es lo que están haciendo y así van cambiando ahí la cultura. Y el otro pues es cursos más tradicionales, cursos de transformación digital, talleres como tal, específicamente de transformación digital, donde ahí se va cambiando esa típica eh, forma, digamos, tradicional de hacer las cosas y empiezan a ver qué es lo que están haciendo otras industrias, por ejemplo. Los talleres deberían tener esos ejemplos. Si estamos en una industria, no sé, financiera, ¿qué está haciendo otra industria financiera? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué está haciendo una industria similar en otro país? Y con eso, pues, va cambiando ahí la cultura. Aunque, como decía, pues, si es una empresa tradicional, a veces es un poquito complicado, pero no es imposible. O sea, es algo que hemos logrado y que se puede hacer en prácticamente todos los tipos de industrias como tal. Ahí tienes otra pregunta de Carolina, ¿no? Sí, listo. ¿Qué personas de la organización o roles se deben invitar a conformar a la mesa de trabajo que va a empezar a construir el gobierno de datos? Por otro lado, de cara a gestionar el cambio y los nuevos procesos, ¿existe algún marco que se pueda implementar que debe minimizar los obstáculos de adaptación en el pilar persona y proceso? Bueno, voy por partes. La primera, ¿qué roles? Principalmente, como contestaba en la pregunta anterior, digamos, los roles deberían ser estos tomadores de decisiones, pero aquí hay roles y los datos, digamos, son un tema muy particular, porque no es como cuando hablamos de un tema de finanzas, pues hay un departamento específicamente para eso, ¿no? La parte de datos, pues es prácticamente transversal en toda la organización. Entonces, hay algunos actores que son súper importantes, como por ejemplo, si ya tenemos un departamento de Business Intelligence. Business Intelligence es un departamento que típicamente conoce los dos mundos, conoce negocio y conoce datos, conoce tecnología. Entonces, ese es un punto que es súper importante, digamos, toda esa parte de inteligencia de negocios, definitivamente, si la tienen, debería conformar esa parte para empezar a construir el gobierno. Muchas veces los líderes de cada departamento, de los que más datos utilizan, por ejemplo, el departamento de ventas, el departamento de finanzas, el departamento de marketing posiblemente, también deberían ser parte de, porque ellos van a ser los usuarios finales. Al final, esto es algo que tiene componentes tecnológicos, pero quien más lo va a aprovechar es el negocio. Entonces deberíamos tenerlos ahí también en esa mesa de trabajo. Y definitivamente la parte de tecnología. O sea, tecnología no se puede quedar atrás, no se puede quedar por fuera, porque necesitamos tener algo que respalde esos datos, algo que respalde esos procesos que vamos a implementar y esos cambios que al final tienen un componente tecnológico. Y si tenemos alguna gerencia de operaciones, alguna gerencia, o mejor, si podemos meter a gerencia general y gerencia general está convencida del cambio, definitivamente eso va a ir hacia abajo y va a ser un cambio como tal, ¿no? Entonces, diría, si podemos tener gerencia general nítido, si no, pues los líderes de los negocios o de los departamentos, áreas de negocios que van a ser los principales consumidores, y si tenemos business intelligence, pues es un must junto con tecnología. Y de cara a gestionar el cambio y los nuevos procesos, algún marco, pues sí, principalmente pues esas referencias que les decía, como la parte de damas, digamos, ya nos da ciertas políticas y ciertas mejores prácticas, pero definitivamente yo recomendaría un acompañamiento estilo coaching, digamos, un acompañamiento de alguna empresa que los pueda acompañar y guiar en ese camino como tal. O sea, algo que nosotros hacemos, por ejemplo, es tener ese entendimiento de la organización, poder partir en función de ese entendimiento de la organización, qué políticas son las que deberíamos estar generando y una vez las estemos generando, poderlos acompañar o darles ese coaching de qué cambios deberían estar haciendo y cómo deberían estarlos haciendo, tanto a nivel procesos, a nivel personas, como también un componente tecnológico, si es que aplica, ¿no?
Bueno, por el chat no estamos viendo más preguntas. No sé si alguien más levanta la mano, participa o escribe algo por el chat. Bueno, yo creo que, Eddie, muy interesantes las preguntas finales que surgieron. Te agradecemos muchísimo el tiempo y el espacio aquí para esta conferencia. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que queda el canal de YouTube para que ustedes puedan compartir la presentación con las personas que consideren. Muchas gracias, Eddie. Ah, listo, Perfecto, y de tienen la nada. Por fuente, ahí, bueno. sí, por ahí logré conseguir la fuente todavía, que si no la pegué en la presentación, pero de ahí salió la encuesta. Ok, y Carolina la tenemos por ahí, todavía por aquí. Era Carolina, ¿cierto? Buena pregunta, creo que ya no está. Bueno, igual seguramente si lo ve la grabación va a encontrarlo ahí y demás. Bueno, Eddie, muchísimas gracias. Gracias a Martinexa también por acompañarnos y estar con nosotros en este final de tarde de jueves y nos vemos en una próxima conferencia que tendremos programada, no la próxima semana porque estamos con el evento de Redúcate, pero a la siguiente retomamos todo nuestro espacio de conferencias. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Excelente, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Diego, ¿podríamos tener la referencia, guardarla y de pronto le mandamos un mensajito a Carolina, que estaba aquí en el registro, la tenemos y le mandamos esa información? Dale, Carolina. ¿Sabes cuál es el tema? No habían varias Carolina. No. Tranquilo, después lo miramos ahí en el Ya tengo la archivo. referencia Pero aquí montada. espérate, ya miramos aquí, ella es Carolina Piedrahita. Sí, es de